La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras, un programa que de lunes a viernes estamos todo el tiempo, todos los lunes, todos los martes, toda la semana hasta el viernes. Estamos disfrutando este tiempo de Fe sin Barreras, un programa maravilloso, un programa que siempre hemos determinado que se lleve a cabo aquello que puso Dios en nuestros corazones. Quisiésemos de un principio compartir el Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Quiero darle la cordial bienvenida a mis hermanas, a mis hermanos que siempre están en sintonía de este tiempo de oración, de comunión con nuestro Dios. Y creemos firmemente que cuando uno dispone su corazón a oír la palabra de Dios, eso es reverencia a la perfecta voluntad de Dios. Y creo yo fielmente que todos los temas que nacen del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, recordemos que la Escritura dice: toda Escritura es inspirada por Dios, útil para instruir, para redarguir, para enseñar, corregir. O sea, la palabra de Dios es dentro de lo que es el reino de Dios, todo es inspiración de Dios. Y eso concierne a la vida del hombre espiritual, el que es nacido de Dios. ¿Por qué? Porque el que no ha nacido de Dios, ¿sí?, no sabe qué tan pecador es. ¿Por qué? No puede entender lo pecador que se es cuando uno no tiene a Cristo, cuando no tiene vida de Dios, cuando uno está separado de Dios. Es una naturaleza pecaminosa la que existe en el hombre sin Dios. Pero también tenemos que ese mismo hombre que está muerto, no se le puede revelar qué tan santo es Dios y qué tan perfecto es Dios. ¿Por qué? Veamos lo que hacen las costumbres y las tradiciones. El que tiene el Espíritu Santo de Dios puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, y porque Dios mismo se las revela. Hay cosas que queremos hacer santas sin que pertenezcan al reino de la santidad de nuestro Dios. Y ese es un tema muy, muy especial que destruye en el entendimiento del hombre espiritual. Cuando alguien espiritualmente vive y crece, nace espiritualmente hablando, se da cuenta de lo que hacíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras no tienes el Espíritu de Dios, no puedes darte cuenta. Entonces, estamos viendo la naturaleza del hombre que no tiene a Dios, que no se puede dar cuenta qué tan pecador es y tampoco qué santo es Dios. Por lo tanto, el que nace de nuevo tiene facultad dada por Dios, ¿sí?, para que se revele en su espíritu lo que era antes. Era un pecador. Y ese hombre en el momento que nace de nuevo, espiritualmente hablando, acepta a Jesús como su Señor y su Salvador. A partir de ese momento viene a ser una nueva criatura, y esa nueva criatura tiene esa facultad dada por Dios. Ahora, esa facultad
que se genera por el Espíritu Santo es una habilidad que no pertenece a este reino, pertenece al reino de Dios. Por eso les estoy invitando a que veamos el reino de Dios y la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El reino de Dios opera por fe en el hombre que es nacido de nuevo. Quiere decir que hay muchas cosas que no encajan con nuestra manera de pensar por falta de conocimiento revelado, pero el que se queda por fe, viviendo por fe, porque Dios no va a cambiar la palabra. Dios no puede ser manipulado por nadie, y ningún acto que yo haga fuera de lo que Dios establece en su reino va a funcionarme o me va a beneficiar para lo que es el vivir una vida espiritual. Por eso la fe que nace por el oír y el oír la palabra, ese es lo que hace que el hombre nuevo, el que nace de nuevo, empiece la carrera espiritual. Ahora puede, por fe en la palabra, puede ver el reino de Dios, porque así está escrito en la palabra. ¿Sí? No, la verdad de que cuando uno nace espiritualmente, realmente cuando uno nace, ¿por qué? Porque hay muchas veces que nosotros hemos querido tener podríamos decir, deseos carnales de ayudar a personas, pero porque el interés de ayudarlos tiene un interés personal. Y cuando uno cae en esas asociaciones, te van a estar ayudando para que tú estés conectados con ese tipo de personas, pero te están presentando a un Cristo que te va a resolver todos tus problemas. Y quiero dejarte saber esto, que nosotros somos creación de Dios, lo cual el hombre necesita de Dios. ¿Por qué? Tal vez alguien diga, ¿por qué Dios necesita de que no nos necesitamos mutuamente? Bueno, Dios va a ocupar y ocupa y usa a personas, pero cuando esa persona entró por la puerta angosta, quiere decir, entró al reino de Dios de la manera que Él estableció que entráramos al reino de Dios. Y yo hablo del arrepentimiento como garantía de que entraste por la puerta angosta. ¿Qué quiere decir entrar por la puerta angosta o entrar por la puerta correcta? Es el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es un acto voluntario de fe, por fe, de que ahora voy a cambiar mi manera de pensar voluntariamente y me voy a dejar enseñar por la palabra, ayudado con el Espíritu Santo, para que yo cambie mi manera de pensar. Es imposible cambiar de pensar
sin la ayuda del Espíritu Santo. Recuerde que la palabra de Dios crea pensamientos, y esos pensamientos nacidos de la palabra son espíritu. Entonces quiere decir que son habilitados por Dios. Los pensamientos nacidos de la palabra, que es espíritu, están habilitados para tener parte en la vida del hombre nacido de nuevo, el que nace de nuevo. Espero en Dios que me esté dando a entender, porque muchas personas no han descubierto muchas cosas, cómo es que nosotros vivimos en el reino de Dios. Y es por eso que tenemos una vasta lista de ideologías, religiones, líderes que todos están bien, todo en él está bien y todos los demás están mal. Entonces tenemos una división muy grande, enorme. Y existe esa división, ¿por qué? Porque si la persona que dice estar bien jamás se formó con un verdadero arrepentimiento, créalo que aunque sea una persona muy devota, muy religiosa y haga muchas cosas, esa persona va a tener siempre en su vida una malformación en su vida cristiana. ¿Por qué? Porque cuando el Señor mandó a los apóstoles a que hicieran discípulos, ¿sí? El discípulo no puede venir a formarse como discípulo de Cristo estableciendo reglas o su manera de pensar. Porque la formación de discípulo es en el espíritu, en el hombre interior. Nunca olvide 2 Corintios 5:17. Nunca lo olvide. Desde que se levante en la mañana, usted piense, háblelo, soy nueva criatura. Yo no tengo por qué vivir con un sentimiento que me trae tristeza, desánimo o un dolor. ¿Por qué? Porque si yo no actúo por fe, desde que me levanto en la mañana, ¿sí? Voy a ser vulnerable para las fuerzas espirituales que pertenecen al reino infernal. Desde que tú te despiertas, tienes la responsabilidad de ejercer la fe. Pero te estoy invitando a que tengas mucho en cuenta la importancia del arrepentimiento. El arrepentimiento no es algo religioso. El arrepentimiento es una decisión de que ahora tu alma va a ser renovada con la palabra de Dios. Es todo lo que tiene que hacer un cristiano que inicia una vida en Cristo. Enfocarse en renovar su alma. Ahora, nada es automático. Lo que es instantáneo es el nacimiento de nuevo. Eso es el nacimiento de nuevo. Cuando alguien genuinamente se arrepintió y abrió su boca y dijo: amado Dios, gracias. Acepto a Jesús como mi Señor y mi único Salvador. Acepto. Fíjate bien, cuando uno acepta a Cristo, acepta al Verbo, la palabra, como la máxima autoridad en tu vida. Y esa máxima autoridad en tu vida, ahora va a poder operar en ti y se va a manifestar en ti, porque en tu alma se está renovando con esa palabra.
Las palabras que yo hablo, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Esa es la realidad que tú vas a poder ahora tener autoridad en tu vida. Pero el renovar el alma, te decía hace un momento, no lo vas a hacer en un chasquido. No, eso lo vas a hacer comprando una Biblia buena y teniendo una buena conexión divina para que el mismo Dios que te dio la salvación te conecte con el pastor correcto, para que seas pastoreado, ¿sí? Si tú ves, si usted me está oyendo, y el enfoque no es que te formes como un discípulo en el hombre interior, ¿sí? Pon mucha atención a esto. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros vivimos, lo vivimos y las cosas buenas las disfrutamos nosotros mismos. Pero las cosas malas también. Entonces, yo he visto que muchos cristianos están viviendo más malas que buenas. Y el colmo de esto es que usan Biblia para traer a ellos paz. Y ahí yo puedo denotar que no hay una formación de un discípulo. Uno tiene que tomar la decisión correcta como la toma, tan natural como la toma un jovencito que dice, voy a ser químico, voy a ser doctor. Bueno, o sea, sí, el doctor no se va a ir a la universidad de leyes, se va a ir a sentar a la escuela de medicina, donde tiene que estar disciplinado, empezando desde la inscripción. Es igual aquí, empezando desde el arrepentimiento. Una vez que tú te sientas en una iglesia, ¿sí? Por misericordia de Dios estoy yo aquí ahorita. ¿Por qué? Porque la verdad, empecé de una manera mi vida cristiana bien religiosa. ¿Qué quiere decir religiosa? Pues a como los ministros que me ayudaron al principio pensaban que era la manera correcta de conducir a una persona nueva en Cristo. Hicieron lo que ellos aprendieron, pero si aprendiste mal, vas a vivir mal y vas a enseñar mal. ¿Ya? Entonces, yo en lo personal te dejo saber esto. El arrepentimiento es clave. Una vez que tú sabes que tú dices, yo voy a creer a la palabra y voy a tener el cuidado de renovar mi alma. Así está escrito, dice la escritura, renovaos vuestra alma. Voy a buscarle el versículo bíblico para que lo vea, porque si no lo ve, no vas a ver que la Biblia lo dice. Aleluya. El versículo dice, renovaos vuestra alma. Aleluya. Y fíjate en Efesios 4:23 lo que quiero dejar establecido. Todo este programa está dedicado a que el discípulo es formado en el hombre interior. ¿Por qué? Porque el hombre interior se alimenta de la palabra que es espíritu. ¿Sí? Lo que es nacido carne es, y lo que es nacido espiritual, espíritu es. Por eso quiero que lo veas claramente. El hombre interior que nace de nuevo, ese hombre está
alimentándose con la palabra de Dios, está creciendo con la palabra de Dios, está formando el nuevo hombre. Y dice ahí, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice en la versión Reina Valera. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar sobre la palabra mente. La mente es la mentalidad que usted tiene, la manera de pensar. Y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Para que la mente quede renovada, primero tiene que renovarse el alma, porque con el alma usted va a tomar la información, la voluntad, inteligencia, deseos y emociones. De ahí surge la mentalidad de un alma renovada. Ahora me podrá decir, bueno, pastor, ¿y por qué no le pusieron aquí el alma? Qué bueno que me preguntó. La razón la investigamos y es porque hay personas que fueron traductores literales de la Biblia original al Nuevo Testamento, de la Biblia original a las nuevas traducciones, y te vas a quedar sorprendido, pero eran personas que hicieron la traducción y que no tenían el Espíritu de Dios en sus vidas. Eran religiosos. Pastor, ¿cómo inventa cosas? Mira, usted vaya, investigue quién era Reina y Valera. Eran dos tipos que no eran cristianos evangélicos, eran monjes. Ellos, ahora, gracias a Dios por los monjes esos, que tenemos la Biblia y que hicieron una traducción en castellano. Yo creo que todavía a mi bisabuela, fíjate, mi bisabuela de seguro le tocó que en la religión que ella practicaba, mis bisabuelas, abuelos, o sea, los abuelos de mis padres, donde iban a lugares de religión, que no quiero mencionar nombres, y no les daban el servicio religioso en latín. Hágame usted el favor, ¿qué iban a oír? ¿Qué iban a entender si apenas se comunicaban en castellano? Pero era tan fuerte la religión, ¿sí?, que era prohibido una Biblia. Y cuando sale a la luz la Biblia, ¿sí?, por vivir gente en la carne, establece cosas carnales. Pero cuando empezó el despertar del Espíritu Santo desde el origen, cuando descendió la persona del Espíritu Santo y cayó sobre todos los que estaban esperando la promesa, ahí empieza la iglesia. Prácticamente ahora Cristo ya no estaba solamente en él mismo, sino que al momento que el Espíritu cae en todos. Y dice, y todos hablaban en nuevas lenguas. Y según el Espíritu le daba que hablasen. Ahora Cristo estaba en cada uno de ellos, porque es el mismo Espíritu. Qué hermoso saber eso. ¿Por qué? Porque el hombre genuino que tuvieron los apóstoles no empezaron haciendo cualquier cosa. Empezaron haciendo lo que Dios les dijo, Jesús les dijo que hiciesen. ¿Qué fue lo que hicieron? Hicieron discípulos. La formación de discípulos. Y esta hora que estoy utilizando es para revelarte que el discipulado no se forma más que en el hombre interior. Y para eso se requiere
la verdadera vida en Cristo, el ver nacido de Dios con un verdadero arrepentimiento y estar viviendo lo que el Señor mandó a los apóstoles que hiciesen, dejándonos nosotros ahorita, por ejemplo, ¿qué función tiene el pastor? El pastor es formar discípulos, porque la formación de discípulos, ¿sí?, comienza a operar en sabiduría espiritual, entendimiento espiritual, y comienza a darse cuenta de la voluntad perfecta de Dios para su vida, ¿sí? Porque de esa manera, el día que esa persona crece espiritualmente, ¿sí?, esa persona se mantiene en el lugar correcto donde Dios la quiere tener. Pero mientras no sucede eso, va a buscar la influencia carnal y la influencia demoníaca. Se lo va a llevar a que nunca descubra el por qué vino a esta tierra. Y ahorita tenemos a muchas personas viviendo fuera de la perfecta voluntad de Dios. Por eso mismo. Porque yo un día dije, bueno, si Dios es Dios y Dios es verdadero, y Él me ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, y yo estoy en el mundo, que recibí a su Hijo unigénito. Y ahora que tengo el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, que me dice que el reino de los cielos se ha acercado, y que me arrepienta, pues es lo que tengo que hacer para que yo poder desarrollar una vida como un discípulo. Y posteriormente, cuando tú cumples ese crecimiento espiritual que nunca acaba, siempre estamos aprendiendo revelación. Hay versículos bíblicos que leemos una vez y a la vuelta de días vuelves a leer el mismo versículo y ¡boom!, te da una revelación nueva, te enseña algo más. Porque las palabras que ese espíritu tienen vida para el hombre espiritual. Continuamos. Ahora, el discípulo que se está formando en el espíritu, ¿sí?, tiene la responsabilidad de que cada vez que va a venir a la iglesia va a renovar el alma. Cada vez que va a leer la Biblia va a renovar su alma. Renovar quiere decir quitar lo viejo y poner lo nuevo. En el caso espiritual, Dios no nos renovó. Dios nos hizo nuevas criaturas. Entienda eso. ¿Por qué? Si alguien te pregunta o me pregunta, oye Eduardo, ¿y dónde está el alma del hombre que nace de nuevo? Bueno, ¿con qué cabeza pienso? ¿Con esta que no? ¿Sí? ¿Y dónde está mi voluntad y mi inteligencia y mis deseos y mis emociones? Aquí. En el hombre exterior. En el hombre físico. Pero lo que yo creo con el corazón está en mi corazón. Está en el hombre interior. Ahí se queda. Por eso dice la Biblia que atesoremos la palabra, ¿sí? Porque si no la entendiste, dice, viene el malo. Dice entendiste, pero debería de decir no la recibiste. Viene el malo y te la arrebata, dice. Ahorita voy a poner el versículo. Pero vuelvo a Efesios 4:23. Y la escritura nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra alma y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia, santidad y verdad. Justicia, santidad y verdad. Fíjate el discípulo cómo anda vestido. Y me gusta eso. El vestuario del discípulo.
el vestuario, es justicia, santidad y verdad. Hubo un tiempo donde yo viví tan confundido y tan enredado que yo decía, ¿qué pasa? ¿Dios no se equivocó? ¿Por qué tanta gente sufriendo? Y les tengo que decir la verdad. Mientras una persona no quiera hacerle caso, no quiera obedecer a Dios y a su palabra, si se dice cristiano, le tengo la noticia de que jamás va a cambiar tu vida. Porque Dios no va a cambiar la palabra. Dios no cumple los caprichos carnales. Somos hijos de Dios. Pero por eso tenemos tanto entretenimiento dentro de organizaciones, para que no te des cuenta de que la vida está pasando, tu vida está caminando y tú no estás ejerciendo el reino de Dios. Están formateando a las personas nada más para que vean a los superhombres. La gente ve a los cristianos, a los hombres que tienen dones espirituales, ¿sí? Y que se ponen corbata y son muy gritones. Y tienen dones. Dios da dones. Y la gente cae. Hay manifestaciones espirituales. Y están, wow, están anonadados de esos hombres. Yo le digo con el corazón sincero, escúchame bien, enfócate en lo número uno. Fórmate como un discípulo. Tú también tienes dones. Tú también tienes unción. Tú también tienes al mismo Espíritu Santo. Y debes de dedicar el tiempo donde lo debes de enfocar. Se están dedicando tiempo a cosas que no te edifican. No importa que ahorita te veas, te voy a comparar con un edificio de esos que se obra negra, que se ven muy, muy poquito y se ve un tiradero de madera y trabajadores, se ven, las construcciones así se ven. Pasas y ves y dices, mira nomás. Pero a la vuelta del tiempo tú pasas y ves un edificio precioso. ¿Por qué? Porque se concluyó el proyecto. Así dejemos a Dios y a Jesús y al Espíritu Santo que forme su proyecto en nosotros. Y al rato el hombre, aquella mujer se va a dar cuenta y va a decir, gracias, porque puedo ver que ahora sé que puedo ser copartícipe de las cosas divinas con nuestro Dios. No nomás los dones para hacer milagros, los dones para esto, los dones, no. Hay tantas cosas dentro del reino de Dios, hay manjares que por mucho tiempo estuvo una fortaleza satánica, demoníaca queriendo controlar, pero esto que estoy haciendo está demoliendo, porque hay personas que sé que me están escuchando con el corazón y sé que dentro de sus corazones están dispuestos a tomar la decisión y dejarse formar como un verdadero discípulo de Jesús. Y una vez que tú seas edificado, te hablaba ahorita de un versículo bíblico que dice en Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Viene el malo.
Tú podrías decir, bueno, ¿quién es el malo? Literalmente es el diablo. Y arrebata lo que fue sembrado. Ahora sí, ya saben quiénes arrebatan, ¿no? Yo arrebato, yo arrebato. Por eso cantan esas canciones. Viene el mal. Todas las bendiciones que Dios le da a una persona que cree en Él y le obedece a Él, Dios la da voluntariamente. Por fe tú las recibes. Tú no tienes que arrebatar nada. Dice la Escritura, cuando alguno oye la palabra del reino, pon énfasis en la palabra del reino. No dice en la palabra de los X o Y o Z o X organización. No. El evangelio del reino está clarito, clarito, clarito en la palabra de Dios. Y fíjate la función que tiene la palabra. Hablando de que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Quiere decir que el hombre espiritual es tierra fértil. El hombre espiritual es tierra fértil. Es buena tierra. Si usted es nacido, cuando uno tiene un verdadero arrepentimiento y una determinación y se está vistiendo de justicia, santidad y de verdad, usted es tierra fértil. Todo lo que cae ahí, ¿sí?, va a producir en usted. ¿Por qué va a producir en usted? Porque usted determinó que se haga la voluntad de Dios en usted. Que se haga la voluntad de Dios en usted. Hermana, hermano que me está escuchando. El sistema del reino de las tinieblas engaña, miente, destruye. El sistema del reino de Dios da vida. Vida divina, vida Zoe. Cuando se revela aquí ese hombre interior. Yo les voy a confesar algo. Yo nunca había hablado del hombre interior como discípulo. Es la primera vez en mi vida. Y eso vino del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una vez que éste se convierte en discípulo, tiene el poder, la autoridad de gobernar a la carne. Dice, el que ha muerto con Cristo ha crucificado la carne. Y ahorita tenemos el problema de la carne en todas partes. Y dice la Escritura aquí, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Esto es lo que fue sembrado junto al camino. Está narrando la parábola del sembrador. Pero nosotros tenemos que no olvidarnos que todo empieza renovando el alma. Cuando ya la palabra se revela a tu espíritu, cuando ya la palabra ya cayó a tu espíritu, y la atesoraste, una vez que tú la atesoras, quiere decir que tú ya la entendiste, como pusieron en la traducción Reina Valera. Cuando alguno oye la palabra del reino, oye y no la entiende. Esa palabra entendimiento, estoy seguro que el original debe decir, y no se le reveló en su espíritu. Viene el malo y se la arrebata. Pero una vez que se te reveló en tu espíritu, puede
puede venir el diablo con todos sus demonios y no te la puede quitar. Te voy a decir por qué. Porque los que atesoramos la palabra de Dios, sabemos quiénes somos en Cristo, sabemos lo que Él dice que yo puedo hacer, lo que usted puede hacer. Y si Él dice que usted puede hollar serpientes y echar fuera demonios, usted lo puede hacer. Vea la importancia de crecer espiritualmente, desarrollarse. Pero todos fuimos llamados a formarnos como discípulos, sin excepción de ninguno. Así que te invito a que sigas siempre aprendiendo. Pero por lo pronto... De modo que si alguno está en Cristo como nueva criatura, tiene nuevos tiempos. Disfrútelos meditando en su palabra. Un consejo del pastor Eduardo Urrea. Oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. El deseo de Radio Vital es el privilegio de proclamar que el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, reina, reina. Radio Vital, el complemento de tu vida. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Radio Vital, el complemento de tu vida. Palabra vital. Palabra vital. Si te enseñan bien la palabra, creerás en la palabra. Si crees bien en la palabra, pensarás bien en la palabra. Si piensas bien en la palabra, hablarás bien la palabra. Si hablas bien la palabra, recibirás las bendiciones de la palabra. Radio Vital. Todo pasará, mas tu palabra permanecerá para siempre. El creyente en la palabra de Dios y en Jesús tiene promesas garantizadas. Y para el creyente es un privilegio hablar de las promesas de Dios. Pero es muy diferente que confiese para mí mismo las promesas, porque entonces veremos manifiestas en nuestras propias vidas la manifestación de las promesas. Pastor Eduardo Urrea. ¿De qué me valen las riquezas si no te tengo a ti? El mundo no tiene principios. Es cruel allá afuera. El mundo no pelea justo, pero nosotros no vivimos o peleamos nuestras batallas de esa manera. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Las herramientas de nuestra profesión no son para mercadeo o manipulación, pero son para la demolición de la cultura completa y masivamente corrupta. Usamos nuestras herramientas de Dios para destrozar filosofías torcidas, derribando barreras erigidas en contra de la verdad de Dios, acomodando todo pensamiento y emoción e impulso suelto a la estructura de vida moldeada por Cristo. Nuestras herramientas están listas para despejar el terreno de cada obstrucción y construir vidas de obediencia a la madurez. 2 de Corintios 10, 3-6, traducción de la versión El Mensaje. Aleluya. Bueno, continuamos en el programa Fe sin Barreras. Agradezco infinitamente a Dios que hasta este momento continúes en sintonía del programa Fe sin Barreras. Créelo, no porque esté yo expresándolo, pero sé que esto que estás escuchando es un manjar del cielo. Y sé que si tú lo crees con el corazón, lo que la palabra de Dios nos dice,
tú vas a ser una persona que con el tiempo vas a decir, oh, qué bueno que tomé la decisión, porque es una decisión que tenemos que tomar. O vamos a vivir ajenos a lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Así que yo te estoy invitando a que veas cosas tan importantes en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 5. Dice, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿sí? Ahora, estoy leyendo este versículo porque muchos no entienden qué significa el agua. Muchos creen que, ya me bauticé. Y eso han enseñado por muchos años. A mí hay gente que ha llegado aquí conmigo y me dice, ya me bauticé, pastor. Y yo les digo a las personas, el bautismo con agua sin el conocimiento de la palabra es un baño nada más. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estaba hablando, dijo, el que nace de agua y de espíritu. Nacer de agua es nacer de la palabra. Y la palabra dice que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entrar al reino de Dios es entrar al reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo? En el espíritu. Pero para eso yo necesito que el hombre interior se apropie, crea con el corazón. Por eso la fe juega el papel muy importante en la vida del nuevo nacimiento. Y a partir de que la palabra de Dios, ¿sí?, naces de la palabra, naciste por el oír lo que la Biblia dice. Yo he abierto 3, 4, 5, 6 versiones de Biblias para escudriñar lo que dice la Escritura, simple y sencillamente para escudriñar, porque escrito está que escudriñemos. Pero el mensaje de ahora es que el hombre espiritual es el que se forma como discípulo. Ese es el discípulo. Es el que va a vivir eternamente en el reino de Dios. Aquel que niegue o no quiera o desobedezca lo que Dios dice también va a vivir eternamente, pero no te voy a decir en dónde. Tú saca tus conclusiones, porque mis hijos son los que oyen y hacen mi palabra, dice el Señor. Y tengo una versión que quiero hacerle mención aquí de tercera de Juan 2. Dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Ves? Ahora sí, habla del alma, no habla de la mente. El alma, voluntad, inteligencia, deseos y emociones, cuando son renovados con la palabra de Dios, tienes una mentalidad diferente. Y que tengas salud. Amado, dice en otra versión, querido hermano, pido a Dios que así como te va bien espiritualmente, te vaya bien en todo y tengas buena salud. Fíjate la importancia de estar bien en el hombre interior. Si en el hombre interior tú aceptas la salud, el cuerpo va a obedecer. Si tú adentro de aquí aceptas que eres santo, la santidad de Dios, el cuerpo no va a resistir. Y a fuerzas no te va a emocionar la pornografía ni las cosas que son del mundo. ¿Por qué? Porque está dentro de ti. Es algo que no pertenece a la mentalidad humana carnal, sino al reino de Dios. No puede entrar. Cuando alguien ya entró al reino de Dios, comienza a entender y a ver las cosas del reino, pero mientras no va a poder. ¿Por qué? Porque estás fuera del reino. Nacer de la palabra es que la palabra se haya quedado en tu corazón. Ahorita leíamos en Mateo 13:19 y anótelo usted en su casa. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, el diablo, y lo arrebata. Y yo dije, ¿con qué derecho viene el diablo? Si yo soy templo del Espíritu Santo.
porque yo no quise entender lo que Él dice. Porque ignoré a Dios. Y todo lo que ignora a Dios, el diablo tiene derecho. El diablo se va a meter. ¿Por qué se va a meter? Verá, vaya y peque y la puerta se abre. Inmediatamente el diablo viene. ¿Por qué? Porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar, sea quien sea. Aleluya. Quiero agradecer infinitamente a mis hermanos que están en Finlandia. Aleluya. En México, aquí en Estados Unidos, en Canadá, en Irán. Les amamos desde el Phoenix, Arizona, les amamos a todos. Y tenemos muy buena compañía a través de Facebook. Está sintonizando mi hermana Adelaida Mendoza. Un fuerte abrazo a Lupita Urrea. Ella es mi hermana, muy querida por mí y mi esposa y mis hijos. Un fuerte abrazo a Frank, a Blanca Urrea. ¿Quién creen que es Blanca Urrea? Nada más y nada menos la mujer virtuosa que Dios me dio. Esa mujer es tremenda. Gracias le doy a Dios, sinceramente. Dios, ahora me pongo a pensar qué tan importante es el creer con el corazón. Se los digo porque creer con el corazón es la clave de cómo vivir, pero para eso, recuerda bien, el hombre interior es el que se forma como discípulo. Por eso yo te estoy invitando a que tengas una iglesia genuinamente donde están interesados en tu formación. No que vayas y oigas prédicas, no. Es una formación de discípulos. Yo tuve la experiencia de que tuve un hijo espiritual aquí conmigo y este joven daba clase a los niños y mi hermano siempre que daba clase a los niños, él hacía una iglesia. Haga de cuenta la iglesia de adultos, iglesia de niños, pero tenían alabanza, tenían adoración a nivel infantil, pero oraban y oraban como grandes. Todo el comportamiento eran niños, pero al momento que se metían en las cosas espirituales, haga de cuenta que eran hombres y mujeres adultas. Y ahorita en este tiempo esos niños ya crecieron y veo lo que esos niños estando pequeños se les sembró y ellos lo recibieron. Por eso dice la Escritura, ser como niños. Ahorita tengo el privilegio de tener 2 graduados prácticamente de seminario, instituto bíblico, de palabra y de espíritu. Y doy gracias a Dios porque son frutos de ese hermano que creyó que en el espíritu no hay edad. Los niños son tremendamente poderosos. Pero por último, antes de que se acabe este tiempo, quiero dejarles saber a mis hermanos y a mis hermanas que este programa yo lo dediqué solamente para que te des cuenta que el verdadero discípulo se forma aquí adentro. Vive agradando a Dios y el vestuario de él es justicia, santidad y verdad. Eso es el vestuario del hombre interior. Y yo estoy seguro que cualquier persona que diga, a mí me gustaría formarme como un discípulo, ponte en contacto con nosotros y sé fiel con Dios. Muchas personas
les gusta que ore por ellas. Y sí, Dios obra porque Dios respalda la oración. Dice la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho. Pero yo estoy convocando a personas a que tú no dejes pasar, no dejes ir lo que te pertenece por voluntad de Dios, porque Dios desea que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma prospera. Querido hermano, dice en la nueva versión internacional, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Ahí nomás. ¿Dónde está la clave? En la prosperidad del espíritu. Esto no es religión. Esto es la vida del reino de Dios. Hermano, hermana, si está en tu corazón compartirle la aplicación de esta emisora a otra persona, hágalo. Da por gracia lo que por gracia se te ha dado. Y continúa en sintonía. Tú sigue en fe. No le hagas caso a los sentimientos carnales. No le hagas caso al mundo de pecado. Ríete del mundo de pecado. Ja, ja, ja. ¿Por qué? Porque usted pertenece al reino de Dios. Deja de estar enfocado en lo malo. Enfócate en lo bueno. Pero hay de aquel que a lo malo le llame bueno. Di, yo amo lo bueno que Dios ama. Eso es lo bueno para mí. Y te vas a dar cuenta que poco a poco va a empezar esto en tu vida y nada la va a parar. Yo estoy seguro. Su palabra es la que está saliendo y no vuelve vacía. Así que yo profetizo una generación que no va a limitar a Dios y se va a formar como un verdadero discípulo para ejercer el reino de Dios con una autoridad que juela. En el nombre de Jesús. Tu amigo y servidor Eduardo Urrea no se despide, sino te espero el día de mañana. No te lo pierdas. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.